Hola a todos. En este video abordaremos lo que es el concepto de campo eléctrico y realizaremos algunos ejercicios con el caso particular de cargas puntuales, puesto que en el caso de una distribución uniforme de carga no correspondería para la dificultad de este curso y requeriría otro tipo de herramientas más avanzadas. Bien, hablando sobre el concepto, de la misma forma en que se explicó en el caso de la carga eléctrica, no existe una definición formal o clara de lo que es el fenómeno de campo eléctrico. Por tanto, a través de varios experimentos e interpretaciones se asume que sería una interacción entre los cuerpos que producen carga eléctrica y el espacio. Ilustremos esto de una manera más gráfica. Supongamos que disponemos de una carga Q conocida, positiva en cualquier parte del espacio, y disponemos de una segunda carga donde no necesariamente necesitemos su magnitud, pero sabemos que es positiva. De una manera similar a lo que pasaría si en la vida real tenemos dos imanes o un imán y algunos trozos de metal, hemos observado desde siempre que al acercar este imán atraería a otro o bien a trozos de metal. Bien, esto ocurre de la misma forma con el campo eléctrico. Mientras que las cargas estén demasiado alejadas, es decir, una distancia muy grande o incluso teóricamente infinito, no habrá una interacción notable entre ellas. Sin embargo, si la carga a la derecha comenzará a acercarse lentamente a cierto punto hacia la carga Q, en algún momento estará tan cerca que experimentará una fuerza de repulsión, la fuerza eléctrica. Si por ejemplo tuviéramos ahora una carga negativa y ocurriera lo mismo en el que ésta empieza a desplazarse a cierta distancia de Q, experimentará una fuerza de atracción en este caso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que existe una frontera o una porción en el espacio en donde Q ejerce una influencia notable. La influencia puede ser incluso infinitamente en todo el espacio, pero a medida que nos vayamos alejando de la carga, obviamente la fuerza que se va a experimentar será más pequeña, hasta el momento en que sea despreciable. Sin embargo, al fijar esta frontera, podemos decir que de una forma estimada existe una cierta distancia en la cual cualquier carga o cuerpo con carga que entre en dicho espacio experimentará una fuerza por parte de Q, tanto positiva como negativa. Esto significa que Q tiene un campo eléctrico en todas las direcciones del espacio. Esto lo podemos ver de una manera similar al análisis que hicimos en el video anterior sobre carga eléctrica cuando estudiamos a través de la ley de Coulomb la fuerza eléctrica entre dos cargas. Algo similar ocurre con el campo eléctrico. Si usamos el mismo ejemplo con una carga Q y una carga Q0 de prueba, recordemos que la fuerza eléctrica es de repulsión, por tanto la dirección de la fuerza es saliendo de las cargas. Lo mismo ocurre con el campo eléctrico, entonces la fuerza y el campo eléctrico en este caso tendrán la misma dirección y sentido. El campo eléctrico también es una cantidad vectorial, por tanto, y se puede derivar usando la función de fuerza de la ley de Coulomb, obtenida desde esta expresión. Simplemente notemos que al dividir la expresión de fuerza entre la carga de prueba, obtenemos el campo eléctrico, bien sea interpretado como el que se produce por la carga Q o el experimentado por la carga Q0. Si en vez de una carga tuviésemos un punto P infinitesimamente pequeño, es decir, no tiene dimensiones, esta sería la expresión que usaríamos, o sea, no hay una segunda carga, estamos calculando el campo eléctrico en un punto P separado a una distancia R de la carga Q. Es decir, el campo eléctrico no requiere de la interacción de dos cargas, sino que se analiza una sola, ya que una sola, en este caso, es la que produce el campo. O es decir, un solo cuerpo con carga produce un campo eléctrico. No es necesario la interacción de dos o más cuerpos. Y como podemos observar aquí nuevamente, el hecho de que sea positiva significa que el campo eléctrico está saliendo de la carga y por tanto tiene la misma dirección y sentido que el vector que se dirige hacia el punto. En este caso, este tipo de carga se le llama carga fuente, puesto que de ella está saliendo el campo eléctrico. Si tuviésemos el caso contrario, de que tenemos una carga negativa en lugar de una positiva, tendríamos una dirección contraria al campo eléctrico, es decir, en vez de estar saliendo en todas las direcciones o bien saliendo del punto P, estaría entrando hacia la carga. Es decir, cuando la carga es negativa,
el campo eléctrico entra hacia el cuerpo. En este caso no tendremos carga fuente, sino que se le llamará sumidero. Y la expresión es la misma. Lo que va a cambiar es la dirección y sentido del campo eléctrico. Entendido ahora este pequeño concepto, podemos ilustrar mejor el fenómeno de campo eléctrico mediante un ejemplo sencillo. Supongamos que ahora tenemos un sistema conformado por un par de cargas de signos contrarios. Conocemos sus magnitudes Q1 y Q2 y queremos calcular el campo eléctrico que producen las dos en este punto, en un punto P, en donde conocemos cuáles son las distancias al mismo, es decir, conocemos cuál es la separación entre las cargas y de manera horizontal cuál es la componente con respecto a P y la componente vertical Y. Si conocemos entonces estas longitudes o estas distancias, podemos fácilmente calcular la distancia que hay linealmente entre cada carga al punto. Entonces aquí estaríamos formando un triángulo rectángulo de entre Q1 y el punto, cuya hipotenusa se calcula con la fórmula de Pitágoras. Lo mismo ocurrirá con el triángulo que se forma para la carga Q2. Es decir, conocemos todas las características necesarias para calcular el campo eléctrico en ese punto. Ahora, recordemos que cada carga va a producir su propio campo. Uno producido por parte de Q1, que estará saliendo de la carga en esta dirección y sentido, que lo llamaremos E1. Y el otro campo debido a la carga Q2, que estará en dirección a la carga, es decir, va a entrar a la carga como ya lo hemos señalado anteriormente. Entonces tendremos un campo E2 con esta dirección y sentido. Lo siguiente es que conocemos las magnitudes a través de esto, pero nos hace falta saber cuáles son las componentes horizontal y vertical de cada campo, para poder así sumarlas al final y ver cuál es la magnitud, dirección y sentido del campo resultante. Es decir, estamos señalando aquí cada uno de los campos producidos por cada carga, pero estos al sumarse vectorialmente obtendrá un campo total debido a las dos cargas al sistema completo. Entonces los ángulos que necesitamos para calcular las componentes son fáciles de deducir porque ya tenemos conocido las medidas de este triángulo o de los triángulos de cada una de las cargas. Por ejemplo, podemos saber este ángulo θ porque conocemos quién es B, quién es Y y quién es la hipotenusa, al igual que podemos saber cuál es este ángulo alfa. Apartemos un momento el punto para saber cómo reflejar estos ángulos con respecto a P. Entonces, con respecto al horizontal, los ángulos que se forman serían estos. Este sería alfa y este sería θ, porque alfa se deduce con lo que se llama ángulos alternos internos. Este ángulo alfa es el mismo que veríamos reflejado en este triángulo que se formaría en la parte superior con respecto al punto P. Mientras que θ es el mismo ángulo que se formaría si trazáramos un horizontal con respecto al vector del campo eléctrico E1. Sabiendo todo esto, ya tenemos las herramientas necesarias para calcular cada uno de los campos. Procedamos primero a calcular las magnitudes. Vamos con el primer campo, E1, estamos calculando su magnitud, es decir, no tenemos vectores aquí, no tenemos por ahora dirección y sentido. Esta es la magnitud que tiene este campo en esa dirección. Pero ahora vamos a hallar cada una de sus componentes. Aplicando trigonometría tenemos que esta sería la componente horizontal y esta sería la componente vertical, puesto que solamente estamos usando como referencia el punto P y por tanto la componente horizontal estaría multiplicada por el coseno de θ y la componente vertical por el seno de θ. Ya sabríamos cuál es el vector de campo eléctrico 1. Lo mismo aplicamos para el campo eléctrico 2. Esta es su magnitud a través de la fórmula que ya vimos anteriormente. Noten que la raíz desaparece porque estamos elevando el cuadrado de la distancia y hallamos de una forma similar cada una de las componentes. Notemos que en este caso la componente vertical es negativa porque va hacia abajo. Esto significa que está en el cuarto cuadrante, la componente horizontal va en el sentido positivo del eje X, mientras que la componente vertical va en el sentido o en dirección negativa del eje Y. Conociendo ahora cada una de las componentes de cada campo E1 y E2,
Lo único que nos faltaría es sumar cada una de las componentes, es decir, la componente horizontal más la otra componente horizontal, la de E1 y la de E2, simplemente es una suma de componentes. Y en la componente vertical total tendríamos esta resta de las dos componentes. De esta forma, nuestro campo eléctrico total sería entonces cada una de las componentes X y Y obtenidas. Si quisiéramos ahora un caso más particular en este mismo sistema, supongamos que ahora las dos cargas poseen la misma magnitud, es decir, Q1 es igual a Q2 para este caso, y el punto P lo situaremos aquí, en donde entonces la distancia que conocíamos como B será igual a A, puesto que en distancia horizontal P está puesto a la mitad de la separación de las dos cargas. Por tanto, se formarían los mismos triángulos rectángulos de un lado que del otro, es decir, las mismas longitudes de los catetos y la hipotenusa. Tenemos ahora este campo de 1 y este campo de 2. Tendrán diferentes direcciones y sentidos, pero veamos qué le está ocurriendo ahora a la magnitud. Como ya dije que estos triángulos van a ser iguales, entonces los ángulos también lo serán. Ya no habrá alfa y tita, sino que simplemente podemos reemplazar los dos por uno solo, bien sea alfa o tita. El hecho es que ahora estos dos ángulos son iguales. Sabiendo esto, reemplazamos estas particularidades en la expresión que obtuvimos anteriormente para todo el campo, es decir, ya habiendo sumado vectorialmente E1 y E2. Por tanto, la componente horizontal que teníamos antes la particularizamos reemplazando B por A, Q1 y Q2 la reemplazamos por B, y el coseno de alfa se reemplaza por coseno de tita. Entonces, en la componente horizontal obtenemos que simplemente es el doble de una de las componentes individuales. Esto es para este caso particular en el que P está situado en la mitad de la separación de las dos. Pero ¿qué le pasa ahora a la componente vertical? Volvemos a hacer la sustitución particular y notamos que en este caso en vez de sumarse hay una resta. Y como todas las magnitudes son iguales, en este caso, la componente vertical va a ser anulada, puesto que la componente vertical de E1 va en sentido positivo, mientras que la de E2 va en negativo. Y al tener las mismas magnitudes, se restan. Por tanto, no hay una componente vertical. Entonces, el campo eléctrico total tendrá solamente una dirección y sentido horizontal y positivo en el eje X. Esto sería lo que nos correspondería para abordar este tema, porque como ya lo mencioné anteriormente, en el caso de estudiar distribuciones de carga uniformes, es decir, cuerpos que ya están constituidos por millones de partículas, o un conjunto de carga continuo, como por ejemplo una esfera, un disco o un cilindro, ya sería un tema que requiere más herramientas integro-diferenciales que no se contemplan en este curso. Así que eso ha sido todo para lo que corresponde entender como una introducción al campo eléctrico.